Pues bienvenidos y bienvenidas al episodio número 23, 23º. Javi, ya. Y bueno, antes de nada tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Guareña y poder estar en estas instalaciones, en territorio tarteso, pues grabando el podcast y además en abierto. Nos hemos hoy sentado al fresco con vecinos y vecinas de Guareña que están aquí con nosotros, pero que no podéis ver porque no tenemos más cámaras para enfocar. Y bueno, es un placer visitar de nuevo Guareña, estar aquí y además con una entrevista que yo creo que va a ser maravillosa y estupenda. Sí, la verdad que sí, Irene, que le vamos a dar a conocer a toda Extremadura un poquito más y si bueno, acaso como si ya se Extremadura no conoce. lo conociera. Sí, pero vamos a profundizar también un poquito más en este mundo del Yo turismo. me he apostado contigo a que alguien en los comentarios nos va a decir, qué interesante, no lo sabía. Siempre pasa, ¿eh? Yo creo que alguien hoy se va a sorprender. A lo Hmm. mejor la gente que vive en Extremadura, pero la gente que nos está siguiendo desde fuera de Extremadura, que son muchos extremeños de la diáspora, seguramente que se sorprenden de lo Sí. que van a escuchar hoy. De hecho, eso nos pasó, por ejemplo, con el campo de concentración de Castuera. ¿Te acuerdas que hay muchos comentarios de gente de Extremadura que no lo sabía? Y hay una marcha que se lleva haciendo años y años Exacto. que debería de saber si no se sabe. Pero bueno, si podemos ayudar a que estas cosas se sepan, mucho mejor, que es el objetivo Para- de Alfresco, ¿no? Claro, para eso está este podcast, para hablar de los temas que nos interesan a territorios como Extremadura, territorios periféricos, que muchos podcasts pues están hechos desde dentro de la M30, ¿verdad? Y estábamos un poco cansados de que los temas que nos afectan a nosotros, como puede ser el tema pues del agua, el tema del campo y este tema que vamos a tratar hoy, que no quiero desvelar, pues creo que tienen que tener su espacio, ¿no? Y hablando de temas, también vamos a hablar de un tema último que ha pasado en las últimas semanas y de la que también muchos titulares nos han echado la culpa, que es el apagón que hubo hace ya varios porque lunes. parece ser que el apagón fue debido a alguna planta, no sabemos si fotovoltaica, nuclear, yo supongo que es fotovoltaica, de Extremadura. Yo creo que todo el mundo, Javi, va a recordar dónde estaba, con quién estaba aquel día del apagón. ¿Tú lo vas a recordar? Hombre, claro, estaba contigo. Y tú pensabas que se había ido la luz solo en Mérida. Claro, yo fui llamando a gente y me fui dando cuenta de que el apagón ya era en Mérida, en Almendralejo, que también era en Plasencia, y ahí ya sí que me llevé las manos a la cabeza y dije, madre mía, todo Extremadura a oscuras. Bueno, y ya cuando Fíjate. nos enteramos, ¿no? Y tienes que contar que has sido refugiado energético. El primer refugiado energético, según tú, porque no tenía gasolina en el coche y no pude volver para casa. Y me tuviste que acoger Te tuve que acoger varias horas varias horas en casa. hasta que volvió la gasolina. La verdad Junto con la luz. que yo creo que hay que sacar muchas conclusiones por ahora hasta que sepamos bien cuáles han sido las razones, pero creo que hay que sacar muchas conclusiones de este apagón. Y para mí una de ellas importante, que no escucho mucho, pero que creo que hay que poner en valor, es que si esto hubiera pasado en cualquier otro país, no hubieran sido horas en las que hubiéramos recuperado la energía, hubieran sido días, ¿no? En 2008 creo que fue un apagón tremendo en Estados Unidos y afectó a 50 millones de personas. Tardaron 4 días en recuperar la electricidad. Nosotros, en unas horas, bueno, hubo gente que es verdad que hasta las 4 o 5 de la mañana no tuvo luz en su domicilio. Pero bueno, podemos decir que se pudo solucionar, ¿no?, de manera más o menos rápida el problema, y creo que eso hay que ponerlo en valor, porque como ahora solo hacemos que intentar buscar culpables y echar la culpa, bueno, pues vamos a poner en valor que luego las cosas, cuando se tuvieron que solucionar, pues hizo de manera más diligente, ¿no? No somos como Estados Unidos, donde lo público no es importante, ¿no? Aquí tiene más peso lo público y por eso tenemos grandes profesionales formados y también una red eléctrica que funciona mejor que la de Estados Unidos, Sí, ¿no? pero Por lo que bueno, se ha visto. aún así Aún nuestra así, red eléctrica está vamos, privatizada, prácticamente. básicamente. Sí. La electricidad está en manos de 4 empresas, el oligopolio energético es bestial y bueno, las mismas empresas dueñas de la nuclear de Almaraz son las mismas empresas dueñas de las grandes fotovoltaicas. Aquí no nos engañemos, esto no va de renovables o nucleares, esto va de quién es el dueño del interruptor, quién le está dando al interruptor. Y yo creo que es hacia donde se debería de mirar. Y han aprovechado ahora ciertas personas, ciertos poderes, ¿no? Para echarle la culpa a las renovables, ¿no? Y para focalizar en que es importante seguir manteniendo abierta la central nuclear de Almaraz, ¿no, Irene? Cuéntanos
¿por qué no es importante que Almaraz siga abierta y por qué tampoco ha sido importante y ha tenido trascendencia en este apagón, ¿no? Yo no es por ser conspiranoica, que no quiero yo ser conspiranoica, pero que haya sucedido el apagón y que de repente haya este debate nacional sobre la prolongación de las nucleares, a mí me escama. Básicamente porque el lobby pronuclear está teniendo mucho interés ahora mismo en prolongar las nucleares, pero la cuestión no es si la nuclear es buena, es mala o es regular. Yo creo que la cuestión es quién paga la cuenta, quién paga la factura. Porque prolongar las nucleares no es gratis, es muy costoso. Podemos mirar a países como Bélgica, que ya ha tenido que hacer inversiones millonarias para poder alargar la vida de sus nucleares. Y claro, eso a las eléctricas no les viene bien. Las eléctricas lo que están diciendo es alarguemos las nucleares, pero que lo pague el Estado. Cuando ha habido beneficios, han sido para las empresas, pero ahora que la nuclear ya no es tan rentable, vamos a socializar las pérdidas. Y también me hace mucha gracia que se diga que este debate es un debate ideologizado y se ponga como que la nuclear es una energía limpia, es una energía verde y es una energía segura, y quienes ponemos encima de la mesa los riesgos de la nuclear estamos ideologizados, cuando parece ser que la derecha no actúa de manera ideologizada en este tema. Los que tenemos ideología siempre somos los demás. Bueno, la nuclear no es segura. Y sobre todo sus residuos no son seguros, ¿no? Sus residuos son altamente contaminantes y mortales. Y ese es el problema, la herencia tan venenosa que le vamos a dejar a las futuras generaciones, que ni siquiera se van a aprovechar de la energía nuclear, pero van a tener que gestionar los residuos. Y cuanto más vivan las nucleares, más residuos vamos a producir y más cementerios nucleares vamos a tener y más peligro va a haber para un futuro. Y más años de amenaza de una central nuclear que esperemos que no pase nada, pero si pasa algo, ¿quién va a responder, no? Claro. Luego echaremos la vista atrás de quienes han presionado para que se intente prolongar la central nuclear. Se echaría la vista atrás y a ver quiénes son los culpables. Luego pasaría como en Valencia, que nadie quiere hacerse responsable de lo que ha pasado allí, ¿no? Quienes tienen la responsabilidad no quieren hacerse responsables, ¿no? Además, la nuclear ni estaba cuando sucedió el apagón en marcha. Por ejemplo, Almaraz no estaba en funcionamiento, ni ha estado a posterior para recuperar la energía. Entonces, si ni siquiera nos ha ayudado a recuperar el sistema eléctrico, ¿de qué estamos hablando? Cuando además sabemos que cada vez hay menos uranio, el uranio además se lo estamos comprando a países como Rusia, porque esto también es muy gracioso, como si nosotros produjéramos uranio, tuviéramos uranio. No, es que el uranio enriquecido se lo estamos comprando a Rusia y a países satélite de Rusia. Y cada vez hay menos. Y quienes se van a hacer con ese uranio cada vez más pobre y más en menos cantidad van a ser países como Francia, que depende totalmente de la energía nuclear. Nosotros tenemos la suerte de tener sol, de tener agua y de tener viento. Y creo que sería absurdo plantear otro modelo que no fuera el de apostar por las renovables, porque en eso sí que somos ricos. Ahora bien, lo llevamos diciendo muchos años, Javi, nucleares sí, pero nucleares no así, ¿no? Eso no. Renovables sí, pero no así. El modelo energético debería ser un modelo mucho más democratizado, en el que la energía esté mucho más cerca del consumidor y donde el consumidor tenga un papel decisivo en la producción energética. Y lo que hemos ido es hacia un modelo pues, que simplemente cambiaba una energía por otra, pero no cambiaban los dueños. Y vemos cómo pues, Extremadura está alicatada de placas fotovoltaicas, arrasando con olivares, arrasando con dehesas. Nuestros embalses tienen presas hidroeléctricas en manos de estas grandes empresas y secan esos embalses en plena sequía. Y bueno, pues al final la energía renovable está en manos de los de siempre, ¿no? Creo que la falta de planificación y de ordenación de lo público, ¿no? De forma democrática, ¿no? Claro, porque la administración también ha hecho, yo creo que ha dejado alfombra roja un poco, libre albedrío, y lo que vemos es que ni se ha invertido en las instalaciones necesarias para acoplar las energías renovables al sistema adecuadamente, y tampoco se ha hecho algo porque tengamos mucho más autoconsumo. Extremadura, que es un paraíso energético, debería serlo porque todos sus tejados tienen placas fotovoltaicas. Y no es el caso. Y además también, Irene, muy ya a colación, entrando en barrena en lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? De que es patrimonio cultural, el caso de los tartesos, ¿no? Del turuñuelo, pues podemos hablar también de que las energías renovables
la fotovoltaica también se ha llevado por delante en Extremadura yacimientos importantes como el que hay en Almendralejo, según nos han dicho, que eso es algo que hay una crítica ahí detrás, que hay asociaciones que ya están criticando eso, están moviéndose a ver cómo eso lo ponen en valor y cómo lo denuncian, pero presuntamente, de entrada, en Almendralejo los yacimientos que había importantes en los últimos años se los han cargado y los han sembrado de plantas fotovoltaicas sin ningún tipo de ordenamiento ni conservación del patrimonio. Tenemos que profundizar más en este tema. Igual hay que de dedicarle los un programa solo a carbonolíticos. esto, a lo que ha pasado en Almendralejo y en otros sitios, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el patrimonio cultural, arqueológico, se ha visto también bastante afectado por estos proyectos de macroplantas fotovoltaicas. Y bueno, tenemos el caso de Usagre. La mayor planta fotovoltaica de Europa nos anunciaron que íbamos a tener y resulta que empezó a operar sin ni siquiera los permisos necesarios. Y eso pues nos da ya una idea de por dónde van los tiros de este desarrollo, ¿no? O sea, que tenemos que apostar, yo creo, por la energía limpia y la energía renovable, pero de manera que sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes tengan el poder de esa energía, ¿no? Más autoconsumo, más comunidades energéticas locales, más cooperativas con sus tejados llenos de placas y sobre todo que Iberdrola y estas grandes empresas pues actúen con una fiscalización férrea y también, ¿por qué no decirlo? A lo mejor no estaría mal tener una empresa pública de energía, ¿eh, Javi? O que fuera todo público. Bueno, es que tú eres muy comunista, Javi, pero sinceramente, cuando hablamos de defensa, ahora que está tan de moda esto del rearme y hay que invertir en armas, creo que una pata fundamental de la defensa de un país es tener los sectores estratégicos bien cubiertos a sus espaldas y no en manos de empresas multinacionales de capital extranjero, como es Endesa, por ejemplo, que el 70% es de una empresa italiana. Quizá una empresa pública de energía sería una buena baza para esa defensa de la que estamos hablando sin tener que invertir en tanques ni en granadas ni en nada de eso, que acaba solamente con el sufrimiento de los pueblos y no con la verdadera empoderamiento y soberanía que nos merecemos. Y ahora pues un poco reconduciendo otra vez, que te vas por las ramas, sí, Irene. Sí, que me Nos voy. Vamos a ir a hablar ya, háblanos de quién se va a sentar aquí hoy y de qué vais a hablar, ¿no? Venga, pues Cuenta. Cuando tú te vayas, vamos a invitar a Esther Rodríguez, que es una de las codirectoras del proyecto de Casas del Turuñuelo de Taarteso, que nos tiene que contar pues la maravilla que está suponiendo todos los descubrimientos que están reescribiendo la historia desde aquí, desde Guareña. Muy bien, es muy que es una maravilla, muy interesante. Javi. Pues nada, que se siente aquí Esther, le dejamos el sitio. Bueno, pues estamos con Esther Rodríguez, codirectora de este yacimiento de Casas del Turuñuelo aquí en Guareña. Y bueno, es lo que he dicho antes, Esther, es que está siendo una maravilla los descubrimientos que estáis haciendo, estáis reescribiendo la historia y cuéntanos un poco por qué este yacimiento es tan importante y tan único. Pues este yacimiento es importante y único fundamentalmente por su estado de conservación. Tenemos la suerte de tener en Extremadura un yacimiento que se conserva prácticamente intacto. Hay habitaciones a las que prácticamente lo único que le falta es la techumbre para pasear por la estancia original. Muchas veces he dicho que Casas del Turuñuelo no es que sea especial ni tenga algo que no tengan los demás, que no sea eso, ¿no? Su propio estado de conservación que permite recuperar evidencias, materiales, técnicas, sobre todo a nivel arquitectónico, que no lo permiten otros yacimientos. Por poner un símil, pues nosotros conservamos muros que tienen 2-3 metros de altura y en arqueología los arqueólogos habitualmente lo que hacemos es mirar al suelo porque con un poco de suerte conservamos los cimientos de ese edificio. Hay veces que no sabemos ni dónde van las puertas y en Casas del Turuñuelo, bueno, pues tenemos sus puertas y algunas veces casi sus ventanas. Entonces, bueno, pues esa es la verdadera joya de Casas del Turuñuelo. Yo te tengo que decir que viendo el documental que hizo Canal Extremadura y que recomiendo a todo el mundo porque es maravilloso, sí, a mí se me ponía el pelo de punta de pensar en estos arqueólogos y arqueólogas que estaban ahí trabajando y de repente descubrían que había un rostro humano y pensando yo, o sea, la primera idea que deben de tener es esto es algo histórico, o sea, nunca antes, ¿no? En la cultura tartesa se habían visto rostros humanos. Efectivamente. Voy a coger el hilo del documental de Canal Extremadura porque yo también recomiendo totalmente ese documental. Por Casas del Turuñuelo han pasado muchas televisiones, ¿no? National Geographic, la BBC, y es cierto que Canal Extremadura
de lo cual me enorgullezco como extremeña, ¿no? De que nuestra televisión pública haya sido capaz de captar la esencia no solamente del propio yacimiento, creo que también es fruto de que pasan muchas horas con nosotros, son los que más cerquitas nos tienen y los que más vienen, pero también de la esencia en sí de Tartesos, ¿no? De todos esos colegas que han investigado. Y luego, pues sí, Casas del Truñuelo es un yacimiento que te pone los pelos de punta muchas veces. También es un arma de doble filo, también es un yacimiento que te vuelve muy insensible. Hoy lo hablaba justamente con los compañeros, porque te acostumbras. Te malacostumbras, ¿no? Al hallazgo arqueológico, te malacostumbras a que el yacimiento, es más, te vuelves exigente con el yacimiento, y si de repente hay 2 o 3 días que no sale así algo como súper espectacular, te enfadas. Es como, ¡guau! Pues esta semana no ha salido nada, y es como, bueno, tenemos aquí detrás un muro de 2 metros de adobe que se conserva, que tiene 2.500 años, pero claro, es que ya estás acostumbrado, pues eso, a ver de repente un rostro, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, pues una sensación que se queda con nosotros, que se queda dentro de nosotros, es una adrenalina que en la arqueología intentas buscar. Es difícil volver a conseguirla, porque es cierto que en tu vida sucedan hallazgos como por ejemplo los rostros de Casas del Truñuelo es muy complicado. Ojalá que Casas del Truñuelo... Los rostros, es que han sido muchas cosas. Son muchas por eso. Nos quedamos con los rostros, pero después un abecedario, los pies de la estatua más antigua de la península griega, ¿no? O sea, han sido como... es eso que dices tú, que yo os entiendo en cierta manera. O sea, si somos realistas y tú analizas Casas del Truñuelo desde el mismo, ¿sabes? Con el mismo marco que analizarías cualquier otro yacimiento, yo otros yacimientos que he tenido la suerte de dirigir, es que en Casas del Truñuelo todos los días se producen grandes hallazgos. Todos los días. Lo que pasa es que a muchos de ellos ya nos hemos acostumbrado. Pues un conjunto de 10 cazuelas carenadas. Bueno, pues vamos a sacarlas, las lavamos. O sea, es que 10 conjuntos de... Yo con anterioridad a Casas del Truñuelo dirigía las excavaciones de Cerro Borreguero en Zalamea, que era un yacimiento súper interesante, pero prácticamente vacío a nivel material, y terminabas la campaña con 5 fragmentos de cerámica y eras la persona más feliz del mundo. Y ahora de repente la terminas con cientos de recipientes cerámicos. Y claro, ese es el problema, que tú cada vez como que le exiges más al yacimiento, porque es como, bueno, pero copas carenadas ya tenemos muchas. ¿Y por qué crees que se ha conservado tan bien? Pues porque la gente que pobló, ¿no? Que vivió en este yacimiento se preocupó de legarnos, ¿no? Dentro del Valle Medio del Guadiana, dentro del sistema de poblamiento, tenemos este tipo de edificios que nosotros llamamos edificios bajo túmulo, como Canchorrano y La Mata, que ya son visitables, y animo a todo el mundo, mientras Casas del Truñuelo no lo sea, a disfrutar de estos 2 yacimientos. Siguen el mismo patrón. Una vez que la vida en el edificio se termina, los propios pobladores deciden ocultarlo y sellarlo. De hecho, nosotros en el yacimiento, cuando excavamos habitaciones, encontramos siempre la misma secuencia. Tienes el suelo de la habitación, el nivel de incendio, porque al final el edificio se incendia, porque los techos al incendiarse se han caído sobre los suelos, y a partir de ahí, bueno, pues derrumbes de muro que van cayendo y grandes rellenos hasta que el edificio entero se colmata. Incluso ellos mismos ponen una última capa de arcilla, que en Casas del Truñuelo, por ejemplo, es amarilla, pero en Canchorroano y en Cerro Borreguero una arcilla roja que señala el final, ¿no? De ese montículo. Y gracias a que crearon una montaña artificial, nosotros hoy tenemos la suerte de poder volver a un sitio que no se ha reocupado. Claro. Era como un ritual religioso, ¿no? O sea, como cerrar esa etapa, ese ciclo y... Sí, en Casas del Truñuelo se sigue un proceso, bueno, en Canchorrano se documentó exactamente igual, ¿no? Que se inicia con un gran banquete en el que posiblemente participó buena parte de la comunidad, no solamente que viviría en Casas del Truñuelo, sino en el entorno, y fruto de ese banquete es todo ese material, ¿no? Todas esas copas, todas esas cazuelas que comentábamos antes, que se documentan en los rellenos. Posteriormente se sacrificaron los animales que tenemos aquí. Tenemos aquí detrás este pedazo de cuadro que es como una interpretación. Es la recreación, ¿no? 3D del sacrificio de caballos. De todos los restos que habéis encontrado. De una parte de los que estaban en el patio, porque es verdad que hay más animales sacrificados. Hay una habitación contigua a la habitación de la pileta donde apareció otro caballo completo y un perro, por ejemplo, depositado. Y no sería de extrañar que esto se repitiese. Y por eso se entiende que puede ser un sacrificio de corte religioso, ¿no? Sí, es totalmente ritual. Ritual en el sentido de que existen varias fases dentro de esa misma deposición, y luego los caballos están colocados de forma teatralizada, ¿no? Con las cabezas cruzadas, siempre en pareja, seguramente porque eran los 2 animales que tirarían de un mismo carro. Es verdad que no tienen marcas de sacrificio, seguramente los degollaron. Eso, un buen carnicero es capaz de no dejar ni una sola marca en un hueso. No son huesos que estén consumidos, los animales están en conexión anatómica, es decir, conforme se depositaron sobre el suelo, se cubrieron, y una vez se depositan los animales, ya incendian el edificio, comienza el proceso de sellado,
Y por último, y esto es muy curioso, en esta capa amarilla que os comentaba, pues se concentra toda la cerámica ática, la cerámica de importación, que digamos que es la vajilla de lujo, la vajilla de los domingos, porque seguramente se la están guardando para una libación final y eso es lo que explica que se concentre en la capa superficial y normalmente en los niveles de uso no la encontremos. Tiene una parte mala y una parte buena. Muy interesante el ritual, muy mal, porque en arqueología el material más moderno fecha y nuestra cerámica ática aparece con botellines que se bebieron en el campo hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo moderno es lo que manda. Pero bueno, la cerámica ática además es un indicador cultural y cronológico excepcional, con lo cual en cualquier yacimiento arqueológico es una joya. ¿Qué función tenía este edificio en aquel momento? Es difícil de decir. De hecho, nosotros hasta la fecha nunca nos hemos mojado y no hemos querido llamarlo de ninguna manera porque es cierto que en el momento en el que le pongamos un título no va a haber manera de quitárselo. De hecho, nosotros no le hemos puesto título y en muchas publicaciones, sobre todo en prensa, pues aparece como el santuario de Casas del Turuñuelo. Bueno, fue un santuario, quizás sí o quizá no. A mí siempre me gusta recalcar que, claro, lo que la gente ahora mismo ve de Casas del Turuñuelo es un momento final que está cargado de ritualidad. Pero eso no quiere decir que el yacimiento tuviera ese uso con anterioridad. Pudo tener un uso económico y político X y luego, bueno, pues al final la foto finis que ellos nos dejan es la de su ritual de sellado final. De hecho, en Casas del Turuñuelo hay muchos elementos que marcan justamente ese papel predominante que el yacimiento tuvo en el comercio, por ejemplo, mediterráneo del siglo VI y V, ¿no? Pues la aparición de unos pies de mármol del Pentélico, unos vidrios macedónicos, la propia cerámica ática, es decir, Casas del Turuñuelo estaba en la mente de la gente que comerciaba en el Mediterráneo en la primera edad del hierro. Claro, o sea, es que Casas del Turuñuelo también nos da muchos datos de la relación con otras civilizaciones del Mediterráneo. Sí, además a mí es uno de los temas que más me obsesionan y que más vueltas le doy, porque nosotros estamos en Guareña, estamos en Extremadura, estamos en una comunidad que no tiene salida al mar. Y sin embargo está en la mente de gente que es comerciante, que es navegante, que se mueve por el Mediterráneo y que alguien allá en Atenas, en la Atenas del siglo V a.C., sabría que aquí había una señora, un señor, o no sabemos cómo funcionaba el linaje o la aristocracia de aquel momento, pero está claro que había alguien que tenía la capacidad de comprar, porque las esculturas, por ejemplo, en este caso sabemos que son encargos, no viajan con tanta facilidad y se comercia con ellas por el Mediterráneo, ¿no? Pero se sabe que tienen. Y a mí la pregunta que más me obsesiona es ¿a cambio de qué? ¿Qué le da el Guadiana claro, eso te iba a preguntar, digo, al igual que nosotros sabemos que esos pies son de una escultura griega, ¿sabemos que en Grecia hay a lo mejor algo que se hiciera aquí en Las Vegas del Guadiana? Pues debe de haberlo, todavía no lo hemos encontrado, pero debe de haberlo. Bueno, hay muchos elementos que sí lo vinculan y es seguramente la riqueza metalúrgica de esta región, bueno, porque justamente en el momento en el que el Guadiana digamos, florece, ¿no? Tiene su auge, es cuando han empezado a decaer las zonas mineras de Huelva, entonces seguramente, bueno, pues toda la zona minera de Logrosán, ¿no? Que ya la Universidad de Extremadura tuvo la oportunidad de excavar allí, además, una mina con explotación de esta cronología, bueno, pues seguramente están demandando ese metal y a cambio de esa riqueza metalúrgica está llegando este material de importación. Lo único es que es cierto que el mundo de la arqueometría y de las analíticas, bueno, pues ha empezado a tener el boom ahora y para poder definir, digamos, pues la llegada de ese metal hay que hacer muchas analíticas a metales que se localicen allí. Pero bueno, a lo mejor ahora no, pero será cuestión de tiempo que alguien dé con la clave. Y cuéntanos un poco, por ejemplo, el descubrimiento de los rostros del Tarteso, que ha sido una de las cosas, yo creo, más espectaculares. Bueno, yo creo, a lo mejor no. Sí, bueno. ¿Cuál crees que es el significado de esos rostros? La verdad que también es difícil, también les hemos dado 1.000.000 de vueltas, ¿no? Porque ¿quiénes serán? ¿Unos reyes, unos aristócratas, unos príncipes? No sé, pero son preciosos. Son bellísimas. O sea, son unas esculturas preciosas. Yo no te voy a decir nada malo de las caras del Turuñuelo porque, no sé, es como... Para mí son, imagínate. Pero, no sé, yo las miro. Ayer que tuve la oportunidad de verlas por última vez, las miro y me da la sensación de que me van a hablar, de que me van a decir algo. Y bueno... Cuentan muchas cosas, aunque sean de piedra, son piezas que cuentan muchas cosas, ciertamente, claro. ¿No? Desde la mano del propio artesano, desde el escultor que va a buscar la piedra, no sé, la manera en la que los tocados, ¿no? Esos tocados tan característicos, porque todo el mundo tiende a buscar paralelos de los rostros del Turuñuelo en el Mediterráneo, y es que por más que los busques no lo vas a encontrar, porque es que hay gente de aquí. ¿Que está tallada a la manera mediterránea? Sí, porque los escultores que viajaban en la Edad del Hierro no había talleres de escultura
ubicados en un sitio, sino que los artesanos se desplazaban, se movían. Entonces, obviamente, no sería de extrañar que un artesano oriental hubiera llegado al Guadiana y la persona que vive aquí le dice, bueno, pues quiero que esculpas, no sé, a mi familia, a los dioses a los que adoro. Pues los extremeños y extremeñas del Tarteso eran muy guapos. Éramos muy guapos. Sí, eso es una evidencia científica. Nos viene de muy lejos, ¿no? Pero bueno, hay cosas muy bonitas en los rostros, ¿no? A mí, por ejemplo, pues las cadenitas que tienen los pendientes que todavía se mantienen en el traje regional extremeño, por favor. ¿Se puede ser algo más de nuestra tierra? No sé, eso es bellísimo. Y el abecedario, que eso también ha sido otro descubrimiento increíble, ¿no? Porque no se pensaba que tuvieran lengua escrita. Bueno, nosotros imaginábamos que tenían lengua escrita porque sí tenemos evidencias, por ejemplo, en la necrópolis de Medellín, de algún pequeño grafito. Pero para nosotros la presencia de escritura era fundamental porque si en el Turuñuelo escribían, pues a lo mejor nos dejaron un pequeño archivo que nos ayude a entender muchas cosas. Porque ese es el pequeño matiz que a los historiadores y arqueólogos que nos dedicamos al estudio de Tartesos nos falta, saber qué dicen sus fuentes. O sea, nosotros conocemos a Tartesos porque hubo unos escritores griegos que desde el siglo VI a.C. hablaron de Tartesos en sus fuentes, pero son fuentes indirectas. No tenemos a ningún tarteso que nos hable de ellos mismos. Ni siquiera sabemos si ellos a sí mismos se llamaban tartésicos. O sea, lo único que hemos hecho ha sido coger un término que las fuentes nos han legado. Entonces, digamos que saber lo que dice la escritura tartésica, de hecho, haría pasar a Tarteso de la protohistoria a la historia, que es el paso que falta, ¿no? El saber qué dice lo que se escribe. Y entre otras cosas nos ayudaría a saber, pues no sé, cómo se llamaban, si realmente se llamaban Tartesos a sí mismos o no, los nombres de sus dioses, de sus personajes más principales, si existía, como cuenta Heródoto, una monarquía en Tartesos, no sé. Hay tantas ventanas que la escritura nos ayudaría a descifrar. Es verdad que lo de Casas del Turuñuelo es un abecedario, pero si tienen un abecedario, pues quizá alguien dejó algo más por escrito. Ojalá, por favor. Bueno, aún no, aún no habéis terminado los trabajos, ¿no? Con lo cual... No, queda más de la mitad del yacimiento. ¿Más de la mitad? Un poco más de la mitad del yacimiento, pero es cierto que normalmente en esta época la escritura se suele hacer en material perecedero. Tablillas de cera, cuero... Entonces, bueno, es bastante difícil, complejo, sí, encontrarlo. Y de todos los hallazgos de Casas del Turuñuelo, que te lo habrán dicho 1000 veces... ¿Con cuál te quedas? O sea, ¿cuál crees que es? Es que no puedo quedarme solo con uno, no lo sé, no sé. Es que yo siempre digo que la verdadera joya del yacimiento es la arquitectura. Es que lo que pasa es que en Casas del Turuñuelo hay tantas piezas que son únicas que es muy difícil decir, pues que es que los rostros, los pies de mármol, los vidrios macedónicos, la propia arquitectura, la evidencia más antigua del mortero de cal que se conoce en la península, no sé, la evidencia del uso del lino y la lana más antigua, o sea, es que son... tantas cosas, el caldero de bronce más grande que se conserva en la península ibérica, no sé, tienen tantos detalles que eso es como preguntarte a cuál de tus hijos quieres más. No me lo preguntes, no podría... no voy a entrar en esa polémica. Depende del día. También quería preguntarte cuáles son los desafíos que enfrenta todos estos trabajos de conservación. Pues son muchos. De hecho, es uno de los temas que más nos preocupa a todo el equipo de Casas del Turuñuelo. Bueno, pues lógicamente que el edificio sufra lo menos posible. Nosotros velamos porque eso sea así y bueno, creo que la futura construcción de la cubierta de Casas del Turuñuelo solucionará muchos de esos problemas de conservación. Es verdad que bueno, también el yacimiento está consiguiendo adaptarse porque no deja de ser un edificio que de repente después de estar 2500 años oculto en la tierra, ¿no? Con una humedad, con una constante, pues no sé, las sales, minerales mismamente, bueno, pues de repente tú les traes esa tierra y lo expones al oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco el propio yacimiento se está sabiendo perfectamente adaptar al medio, pero bueno, pues todos los años tenemos, pues yo que sé, alguna pequeña gotera, algo que... Y eso ya enseguida, bueno, a mí es el tema que más de cabeza me trae de todos. ¿Y cómo está viviendo la comunidad local? ¿Cómo están viviendo los guareñejos? ¿Cómo es esto? ¿Guareñenses? ¿Cómo están viviendo los guareñenses de repente estar en el centro del huracán de los descubrimientos arqueológicos, yo creo, del siglo? Bueno, el siglo no, pero de la década, ¿no? Sí. O del siglo. ¿Tú qué dirías? Hombre, yo... Pues... No, hombre, yo creo que Casas del Turuñuelo es uno de los grandes hallazgos arqueológicos de los últimos años, sin duda alguna. Y bueno, creo que en la localidad están contentos, ¿no? Yo creo que están felices. La verdad que yo, además, en Guareña me siento como en mi casa. Vengo muchísimo. Bueno,
Es cierto que tenemos una deuda pendiente con el pueblo, que es el hecho de que el yacimiento esté abierto al público, porque creo que, bueno, Guareña se merece más que nadie poder visitar Casas del Turuñuelo y disfrutarlo. Creednos que los arqueólogos no anhelamos otra cosa que la gente pueda venir y disfrutar, porque al final, bueno, pues nosotros queremos compartir ese tesoro con todo el mundo, ¿no? Y además nadie imagina la satisfacción que genera cuando la gente viene a visitarnos y de repente oyes los comentarios, ¿no? ¡Wow! Impresionante, no sé. Para nosotros eso es una satisfacción porque al final le ponemos muchas horas, le ponemos mucho cariño, pasamos mucho calor, nos pican muchos mosquitos, es decir, muchas cosas que envuelven al trabajo arqueológico invisible, ¿no? Y digamos que esa es la pequeña tarea pendiente que tenemos, que hemos intentado ir, bueno, pues complementando con otra serie de actividades, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues creo, ¿no? Desde mi punto de vista, que Guareña está contenta, y si hay algo que opinar, se dice y se busca una solución rápido. Bueno, donde estamos precisamente en este edificio Territorio Tarteso pretende ser un punto de acercamiento, ¿no? Que la gente empiece a vivir el yacimiento, empiece a conocerlo y donde se puedan realizar muchas actividades, ¿no? No solo conocer lo que hay en el yacimiento, sino los propios trabajos de los investigadores. Cuéntanos un poco más dónde estamos y qué objetivos pues, tiene. Territorio Tarteso nace, bueno, pues de la iniciativa del Ayuntamiento de Guareña, que en este caso ha rehabilitado este espacio, una antigua casa de aquí de la localidad que ya estaba prácticamente en ruina, y que a nosotros al mismo tiempo nos ha dotado de un espacio para trasladar nuestro laboratorio. Y bueno, pues hemos hecho una combinación en el que, bueno, pues el ayuntamiento nos cede el espacio y nosotros al mismo tiempo hemos montado nuestro laboratorio para que la gente en pequeños grupos pues venga a visitarnos y también conozca qué ocurre en un laboratorio de arqueología, porque habitualmente la gente además nos tiene, ¿no?, encasillados en el arqueólogo, en el pincel, y nosotros no usamos tanto pincel como la gente cree. Y luego, bueno, pues nadie sabe qué ocurre después. Cuando acaba una excavación arqueológica, ¿qué pasa con ese material? Y es verdad que este espacio Territorio Tarteso nos ha dado la posibilidad de acercarle ese trabajo más invisible a la comunidad. Y al mismo tiempo también pretende, o eso lo cierto es que es un aspecto que está actualmente en construcción, ¿no? Pero pretende ser algo más que el tradicional centro de interpretación. Porque, bueno, podríamos debatir si los centros de interpretación han funcionado o no. Desde mi punto de vista, muchos de ellos no, entre otras razones porque requieren de un mantenimiento que muchas veces no se les puede dar, ¿no? Y cuando pasan los años, pues rápidamente se quedan obsoletos. Entonces, aquí en Guareña intentamos con el ayuntamiento buscar una alternativa que además solucione un problema. Y es que Guareña no está tan cerca de Casas del Turuñuelo como realmente están a lo mejor otras localidades como la propia Medellín, que ya tiene además un patrimonio propio que es un atrayente para el extremeño y para el turista en general, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar el mecanismo para que Territorio Tarteso se convierta en un referente, en este caso, pues a lo mejor de la investigación en la cultura tartésica, que la gente venga y pueda complementar la propia visita al yacimiento con mayor conocimiento. Y yo te quería también preguntar, esto de poner la cúpula allí en el yacimiento, todos los hallazgos que estáis encontrando se van a llevar al Museo Arqueológico de Badajoz, se van a dejar aquí en Guareña. ¿Cómo va a ser eso? Porque yo sé que tú eres defensora de la descentralización, ¿no?, del patrimonio cultural y es que durante décadas hemos visto cómo donde estaba la historia, donde se había desarrollado la historia, que es en los territorios rurales, eran despojados, expoliados de ese patrimonio que allí era encontrado y alimentando museos en las grandes ciudades que, bueno, pues pueden ser un atractivo cultural, un atractivo turístico, pero creo que también generan identidad, ¿no? Y nos ayudan a estar muy orgullosos de lo que somos y de lo que fuimos y dar una perspectiva bueno, pues a este lugar donde habitamos. Que haber encontrado esto en Guareña y haber conseguido que se haga esa cúpula que pueda ser visitable y que, bueno, pues que en cierta manera también tengamos territorio tarteso aquí y que no salga de Extremadura, por así decirlo, lo que en Extremadura se encontró, creo que es un paso, Esther, impresionante, ¿no? Es verdad que ahí cada yacimiento es un mundo, cada territorio también lo es y cada museo también. También es cierto que la ley de patrimonio ha cambiado mucho en los últimos años y, por ejemplo, en este caso el Museo Arqueológico Nacional, que hubo mucha polémica, ¿no?, cuando salieron las caras y se iban a quedar en Madrid. Es cierto que en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid no ingresa una pieza desde el año 86, desde que ya las comunidades autónomas, bueno, pues cada comunidad autónoma o cada provincia tuvo su museo arqueológico, pero de ahí hacia atrás se nutrió de grandes joyas de la arqueología, pues en este caso lo que a nosotros más de cerca nos toca es el Tesoro de Aliseda, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues nunca en Aliseda se ha podido disfrutar, bueno, de hecho no ha salido nunca del MAN desde que ingresó allí. Las caras tenían que estar en Extremadura porque la ley de patrimonio lo determina así, o sea, ya
se podía poner el sol por donde se pusiera. Es cierto que ahora viene el debate sobre deben ir al Museo Arqueológico de Badajoz porque, lógicamente, todas las localidades no pueden tener un museo. Eso requeriría de unos recursos, sobre todo económicos, ¿no? Y de puestos de trabajo que, bueno, pues aunque a todos nos encantaría que todas las piezas quedaran en el pueblo, ¿no? En la comunidad en la que se localizan, es un sistema bastante complejo de gestionar. Pero Casas del Turuñuelo, al menos desde mi punto de vista, reúne una cualidad que a lo mejor no tienen otros yacimientos, que es justamente el estado de conservación. Es que tú ves el edificio, vives ese edificio. Que no te lo puedes llevar, vamos. Exactamente. Y en este caso, sacar esas piezas de su contexto original al final va a ser pues justamente eso, descontextualizarlas. Y luego, aparte, que tenemos que pensar una cosa, el propio yacimiento atrae un volumen de público que tenemos que pensar que tendría que desplazarse 100 y pico kilómetros a Badajoz para luego ver las piezas. ¿Hasta qué punto vamos a perder, en ese caso, bueno, pues interés o gente que a lo mejor tenga interés en ver las piezas que no venga al propio yacimiento? O sea, yo creo que Casas del Turuñuelo, y ya existen muchos ejemplos, ¿no?, de yacimientos en muy buen estado de conservación que tienen su propio museo de sitio. Creo que en este caso es una apuesta acertada que el propio yacimiento y sus propias piezas queden en él, bueno, pues para que se convierta en un polo de atracción turística, pero también para poder comprender la propia esencia del yacimiento. Claro, porque ellos no decidieron instalarse aquí porque sí, o sea, tiene un sentido haberse instalado en ese cerro en Guareña, ¿no? O sea, hay que ir allí y ver desde allí, ¿no?, dónde está el río, y decir, claro, es que yo también me pondría. Es verdad que nuestro paisaje ha cambiado sustancialmente, para eso Canchorroano es mucho mejor ejemplo, porque sí mantiene, ¿no?, ese paisaje de encina en el que seguramente estuvo He estado inserto. hace poquito en Canchorroano, pero tengo que decir que no pude llegar. Por la crecida, por la crecida del río, sí, exacto, y no pudimos pasar con el coche. El arroyo crece mucho. De hecho, Canchorroano está ahí porque ese arroyo siempre tiene agua. El hombre no puede vivir sin agua Pues volveremos cuando haya menos agua, pero no nos quisimos arriesgar a quedarnos ahí en medio del arroyo. Lo bueno de Canchorroano es que es un yacimiento que está en mitad del campo, abierto 24 horas al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, y es un yacimiento respetado, que eso es fundamental, concienciar a la comunidad, porque ellos mismos respetan su patrimonio, y a pesar de ser un yacimiento, no sé, que no está vallado, no tiene... La gente, tú puedes ir una tarde si te apetece allí a merendar, y la verdad que nunca ha sufrido ningún altercado ni ningún desperfecto. Es un lujo tener tanto el yacimiento como el respeto, ¿no?, al propio yacimiento. Y en Casas del Turuñuelo, bueno, pues ojalá podamos combinar, yo espero que sí, porque así se ha concebido la cubierta, ¿no?, el hecho de que la gente pueda disfrutar del edificio y de las piezas que aparecieron en ese propio edificio. También te digo, Casas del Turuñuelo tiene un volumen de material inmenso. O sea, da para que haya un museo de sitio, da para que el Museo de Badajoz tenga su exposición, y da para que el Ayuntamiento de Guareña disponga de un lote de piezas aquí que la gente también pueda disfrutar. Y aún nos queda más de la mitad de yacimiento, o sea que... Sí. Da para varios museos el Turuñuelo. Y solo por terminar, Esther, ¿tú estudiaste arqueología aquí en Extremadura? No, estudié en Sevilla. Claro, yo he intentado buscar a ver si había alguna escuela de arqueología, y he visto que en Extremadura no tenemos escuela de arqueología. Bueno, hay departamento de historia, hay un área de prehistoria y un área de arqueología. Es verdad que en los últimos años se ha visto cada vez más reducida porque se han ido jubilando los profesores que la componían. En prehistoria sí se mantiene, ¿no?, el equipo, que además fueron los que excavaron el yacimiento de La Mata, pero es verdad que el número de alumnos cada vez es más reducido, y entiendo que el número de profesorado también. Y con estos hallazgos, con el enorme patrimonio que tenemos en Extremadura, que es una absoluta maravilla, yo quería que tú hicieras un llamamiento a estos jóvenes Yo es que en ese sentido, para animarles a que sigan estudiando arqueología y sigan poniendo en valor nuestro patrimonio. Que yo creo que aún queda también muchísimo por descubrir. La arqueología es una profesión muy vocacional. Porque, bueno, yo cuando fui a mi primera excavación recuerdo que fuimos 10 compañeros de clase, y al tercer día quedábamos 2. Porque hay que madrugar, las condiciones, bueno, nosotros aquí en este caso porque todos tenemos nuestro trabajo en Mérida y vamos y venimos, pero al final en una excavación arqueológica tú convives en una casa a lo mejor con 30 personas durante un mes, mañana, tarde, noche, duermes a su lado, trabajas a su lado, quiero decir que hay que estar hecho de una pasta para pasar el proceso. Entonces es cierto que es muy vocacional, el calor, bueno, pues hay veces que te pasan las horas y las horas sacando carrillos de tierra o picando suelo y sacas 3 piedras. Entonces, bueno, al final... Pero vamos, totalmente a favor. Espero, ojalá, que con Casas del Turuñuelo hayamos despertado muchísimas vocaciones en jóvenes extremeños que quieran dedicarse, porque otra cosa no, pero en Extremadura patrimonio tenemos. Ojalá que sí, y ojalá, yo ya aprovecho desde aquí, porque este podcast sirve para todo. Aprovecho para decir que necesitamos un grado de arqueología en Mérida ya. Hombre,
La Universidad de Extremadura se tiene que poner las pilas, que además tenemos esa amenaza de las universidades privadas que no van a venir a poner arqueología precisamente. No conozco muchas universidades privadas en las que se estudie arqueología, la verdad. Supongo que algunas ofertará el grado de No, de van historia más en este por caso. videojuegos, finanzas, marketing digital y bueno, todo eso que alimenta el capitalismo, obviamente, todo lo que da dinero. Pero la arqueología es una actividad que obviamente yo creo los trabajadores de arqueología también tenéis vuestras reivindicaciones de convenios colectivos, mejorar la estabilidad, la precariedad que muchas veces existe, pero creo que es una profesión indispensable para entender nuestro pasado, pero sobre todo para enfrentarnos al futuro, ¿no? Hombre, y que invertir en cultura siempre es una apuesta acertada, al menos desde mi punto de vista. Pues nada, ese grado de arqueología en Extremadura ya. Adelante. Pues muchísimas gracias, Esther. Ha Gracias sido a vosotros, un placer enorme hacer este al fresco contigo. Al fresco, nunca mejor al fresco, dicho. además, nos hemos tenido que poner la chaquetilla y en este lugar pues que ha tenido tan a bien habilitar el Ayuntamiento de Guareña y que yo creo que va a ser un lugar que va a tener muchos visitantes, muchísimos visitantes. Ojalá. Yo estoy deseando que Casas del Truñuelo abra sus puertas y que ya la gente, no sé, pueda disfrutarlo Y y seguro que va a maravillarse. despertar muchas vocaciones. Ojalá. Nosotros ponemos de nuestra parte, y visitamos muchísimos institutos, colegios, hacemos muchísimas iniciativas porque ojalá, bueno, que la gente tiene que querer su patrimonio y Claro. entender su pasado. Pues nada, acabamos la entrevista dándole paso a la siguiente sección, que como sabéis es extremeños y extremeñas hacen cosas, así que a ver con qué nos sorprenden en esta ocasión. Hola, buenas tardes, compis de al fresco. Yo soy Laura Salguero, soy arqueóloga del proyecto Construyendo Tarteso y también formo parte de Tarteso en Comunidad, que es la plataforma de socialización del patrimonio y de difusión. Esta tarde venimos a presentaros los tartesitos. Aquí os lo enseño. Los tartesitos es un dulce. ¿Y qué tienen de peculiar estos dulces? Que nacieron de la mano de la Asociación de Mujeres La Nacencia, de Guareña, y mezclan una receta típica tradicional de dulces del pueblo, los dormidos, le dieron un giro y surgieron estos dulces que tienen forma de altar de piel de toro, que es característico de la cultura tartésica. Os vamos a dejar unas imágenes de nuestras compis haciendo estos dulces. Y si queréis conocernos un poquito más, os venís del 28 al 31 de mayo a Guareña, que celebramos Arqueos Rurales. ¿Me dais un poquito de harina, por favor? Es decir, venimos de esta parada a comernos un borrego, si no lo queréis creer, aquí tenemos los cuernos. No, no,